vamos a ir a Israel cuando hace un instante la información habla de un atentado terrorista, 5 heridos. Esto fue en la intersección de cruces en Kiryat Malachi. El terrorista fue neutralizado, los 5 heridos evacuados al centro médico Asuta y al centro médico Kaplan con diversas consideraciones desde el punto de vista de su realidad. Lo digo porque esta es la dinámica que desgraciadamente vive Israel hace ya mucho. Y hoy vamos a ahondar sobre algo que para muchos es difícil. Sabe que cuando alguien en tiempos de guerra habla de soluciones pacíficas, es tildado inmediatamente de izquierdista. Yo quiero recordarles a algunos que Yitzhak Rabin fue el comandante en jefe del Ejército de Defensa de Israel, ocupó los cargos más importantes como militar, pero creo comprendió, al igual que otros, que no hay soluciones militares. Las soluciones militares son, sí, puntuales, pero para tratar de arribar luego a un acuerdo político. Y digo, resulta a veces muy impopular y rápidamente cuando alguien ingresa en esta necesaria dimensión es tildado como un izquierdista, como alguien, bueno, ingenuo y pacifista que va en contra del nacionalismo, en este caso del Estado de Israel. Pero hay que pensar que las soluciones en el mediano y largo plazo siempre serán políticas. Vamos a tratar de pensar si esto es así o no con alguien que es un, ¿sí?, profesor de la Universidad de Jerusalén en Ciencias Políticas y que tiene a partir de esto toda su formación para poder darnos una perspectiva. Es profesor emérito de la Universidad de Jerusalén, Mario Schneider. Querido Mario, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, buenos días a ustedes, buenas tardes. Aquí estoy triste con la noticia del atentado, tenso porque seguimos viviendo una situación de guerra tras 4 meses, una guerra que no se define militarmente y que va a ser muy difícil de definir militarmente de acuerdo a las metas propuestas que son la, entre comillas, eliminación de Hamas, desarme, desaparición, llámenlo como quieran, de Hamas, por un lado, y por el otro lado la recuperación, esperemos con vida, de los rehenes que han sido capturados por Hamas, que quedan 134. No sabemos cuántos de ellos vivos, no sabemos cuántos de ellos ya no viven, pero tenemos una cuenta de 134 rehenes que recuperar para Israel. Y está claro que ni lo uno ni lo otro se pueden conseguir en forma estrictamente militar. O sea, la recuperación de los rehenes, creo que todo el mundo ve que cada semana hay negociaciones. Aunque nosotros, Israel, no habla con Hamas, pero lo hacemos a través de terceras partes, que son Qatar, Egipto, los Estados Unidos y quizás alguno más que todavía no se publica. La eliminación de Hamas entonces requeriría algo más que una derrota militar, porque ¿qué está sucediendo en la franja de Gaza? Es verdad que Israel está derrotando militarmente a Hamas, o sea, Hamas tiene cada vez más muertos, cada vez menos armamentos, cada vez menos estructuras militares, pero les está cambiando por estructuras de resistencia terrorista. O sea, la parte armada de Hamas, obvia y pública, que es Izzadin el-Qassam, se está desmontando y está transformándose en parte de la sociedad civil palestina
y aparece en actos de terrorismo puntual, también en las zonas en las cuales, por ejemplo, el norte de la Franja de Gaza, el centro de la Franja de Gaza, ahora Han Yunes en el sur de la Franja de Gaza, que teóricamente han sido, eh, bueno, no me gusta el término limpiadas, pero han sido recuperadas, digamos, a través de la destrucción militar de Hamas. Y sin embargo, reaparecen los terroristas de Hamas, no solo ellos, reapareció una policía de Hamas, que Israel atacó también, reaparecen manifestaciones públicas, rezos públicos de Hamas en el norte, en el centro de la Franja de Gaza. O sea que la idea del desarme de Hamas tiene alguna lógica militar, la idea de la desaparición, destrucción de Hamas, que Hamas deje de ser un ideal sociológico o político o religioso, me parece que sin negociaciones políticas esto no se va a lograr. Quiero agregarte nada más, Mario, obviamente lo Sí. conocen mejor que nadie, que claro, además de la franja de Gaza que has, bueno, de alguna manera descrito en términos del Hamas, hay amigos, socios o integrantes del Hamas, vamos a decirlo así, también en Judea y Samaria, y ni toco el factor de Hezbollah en el norte, que de alguna manera también es un socio que trabaja con el Hezbollah, todos organizados muy bien desde Irán y que está siempre atrás. Eh, Quiero ir nuevamente con esto que hice como planteo y lo dije con todas las letras, ¿no? Me imagino cuando hablas de negociaciones políticas y de acuerdos políticos, yo siempre escucho, no, porque Schneider u otros son izquierdistas. Ellos, entonces, como son izquierdistas, hablan de esto y no entienden que lo que hay que hacer es, bueno, atacar, atacar, atacar militarmente hasta destruir del todo al Hamas. Quiero traer esto porque no se escucha mucho en Israel, lo que alcancé a percibir, esto, ¿no? La necesidad finalmente de un avance en lo que es una comprensión política. Agrego un dato que seguro vas a plantear. Nadie puede pensar en Israel, nadie que sea medianamente racional, que Israel va a eliminar a millones de palestinos en términos de guerra o en términos de lo que sea, ¿no? Incluso con la ilusión de transformarlos en suizos. Digo, me parece que hay un poco de esto en algunos y cuando dije Rabin no lo dije casualmente porque fue un hombre que supo combatir en el ejército como tantos otros, ¿no? Porque hoy Benny Gantz, que está en este gobierno integrado de gobierno de emergencia, fue general en jefe del ejército. Yair Lapid, bueno, no tiene una trayectoria militar muy importante, estaba pensando en Bennett, también fue un comando. Digo, hay pocos israelíes destacados que no hayan sido personas que hayan estado dentro del ejército entendiendo la necesidad de seguridad, pero también hay una necesidad de pensar más allá del combate. Y me parece que poco de esto se está hoy debatiendo en Israel. Mira, dos cosas. Primero, una breve apreciación. A mí no solo me han tildado de izquierdista, me han tildado de traidor, me han tildado en Argentina, una persona me tildó de antisemita y seguramente hay algunos más. O sea, yo sé que se usan esos epítetos en contra de mi persona. Yo intento siempre hablar como cientista político. No creo que mi ideología personal le interese realmente a nadie, ¿eh? Porque en el fondo la ideología personal de cada uno es algo que en una democracia se manifiesta a través del voto y nada más que ello. Uno puede ser activista en algún partido o no. Yo no soy activista en partidos políticos porque siempre traté de mantenerme un poquito al margen por esta posición de profesor de ciencia política para no ser acusado de usar la cátedra para promulgar mi propia ideología política, pero de cualquier manera me han insultado, me insultan y me imagino que me seguirán insultando y realmente no me hace mella. Lo que yo estoy tratando de favorecer es otra cosa,
que tiene que ver con un premio Nobel israelí que se llama Daniel Kahneman, que tú conoces muy bien, que es un psicólogo de la Universidad Hebrea, que recibió un premio Nobel de Economía estando ya en Princeton como profesor, con su libro sobre pensamiento rápido y pensamiento lento. Ujú. Entonces yo estoy totalmente a favor del pensamiento lento. Es decir, a mí las emociones, las reacciones inmediatas, el odio que despiertan los hechos que sufrimos aquí en Israel todo el tiempo y el odio que despiertan los hechos que nosotros como Israel realizamos en la Franja de Gaza u otros lugares, que también es odio, sin hacer paralelos, pero hay odio aquí y odio allá y hay mucho odio, nos llevan al pensamiento rápido, a la reacción inmediata, a la descalificación inmediata de la contraparte, sin entender que los problemas que no tienen solución militar y no las tiene, este problema no la tiene por algo que acabas de decir tú. Los palestinos que están aquí, que son millones, no se van a ninguna parte, y nosotros los israelíes que estamos aquí, que también somos millones, tampoco nos vamos a ninguna parte. Y como ninguna de las dos partes se va a ninguna parte, y ninguna puede siquiera pensar, aunque hay algunos que lo han dicho últimamente, no izquierdistas, diría yo. Hay una persona aquí que dijo que hay que lanzar un artefacto nuclear, una bomba atómica en Gaza. Hay otros que hablan de emigración voluntaria incentivada, que por supuesto, después de la Nakba, la catástrofe nacional palestina del 47-49, creo que a ningún palestino cuerdo se le ocurre que van a repetir este tipo de ejercicios con su propia gente. Entonces yo digo, bueno, entonces con un poquito más de pensamiento lento, hay que mirar el hecho de que no hay solución militar, o sea, las soluciones son parcialmente militares, pero luego tiene que haber una propuesta política. Luego hay que mirar el hecho de que hay propuestas políticas y que si nosotros no realizamos las propuestas políticas en un acuerdo interno entre nosotros y como iniciativa nuestra, nos va a seguir sucediendo lo que nos está sucediendo desde hace muchos años. Es que hemos perdido toda iniciativa estratégica. Y cuando uno pierde la iniciativa estratégica, esta queda en manos de la contraparte. Miren lo que está sucediendo ahora con nosotros. Y más allá de la contraparte está el mundo, entre comillas, el mundo. El mundo es Estados Unidos, Alemania, Inglaterra, Francia, la Unión Europea, China, India y muchos otros países que apoyan una solución negociada del conflicto palestino-israelí con la existencia de dos estados. El Estado judío ya existe y el Estado palestino debe ser erigido todavía porque la autoridad palestina no tuvo realmente éxito y ha tenido muchísimos problemas. Esto es lo que se habla ahora, pero más allá que se habla, más allá de que se discute internacionalmente, se está hablando de imponerlo, de realizarlo como una solución impuesta. Y bueno, yo entiendo la lógica de que en Israel en un momento de guerra no se quieran discutir públicamente problemas que despiertan antagonismos ideológicos muy serios y que pueden destruir al actual gobierno de Israel con mucha facilidad, porque la extrema derecha israelí nacionalista, religiosa, mesiánica, si aquí se habla de un Estado palestino y se acepta hablar públicamente sobre ello, ellos se van, dejan el gobierno y lo derriban. Entonces, aquí tenemos una situación muy compleja en la cual el hecho de que estamos en guerra sirve en este momento para tapar la discusión interna, porque generalmente las guerras en Israel, y lo he dicho frente a ti ya un par de veces, y está en el famoso estudio Travel in Utopia de Horowitz y Lizak del 79, donde ellos
manifestaban que los quiebres o clivaje se llama hoy, fracturas internas de la sociedad israelí son como una estrella, pero hay una fractura que lleva a una suerte de presunta unidad nacional. Digo suerte de presunta porque no es real, que es cuando hay una guerra. Cuando hay una guerra las fracturas bajan y se produce este fenómeno que todo el país apoya al ejército porque hay que sobrevivir, hay que pasar la guerra, todas nuestras guerras son vistas como existenciales, sean existenciales o no sean existenciales, y hay que seguir adelante. Entonces se produce un fenómeno de unión nacional sin que dejen de desaparecer las diferencias ideológicas, los problemas de intereses, los asuntos corporativos y todo el resto, problemas religiosos laicos y todo el resto de las fracturas que realmente componen a la sociedad israelí. Y el puro hecho de que la sociedad israelí está compuesta por un 80% de judíos, entre comillas, porque hay distintos grados de judaísmo aquí y hasta las instituciones lo ven así, y 20% de árabes palestinos. Entonces, digo yo que entiendo por qué en este momento no se discute públicamente, porque no tienen, especialmente el primer ministro, ningún interés en desestabilizar la situación interna mientras se está librando una guerra. Pero lo que no entiendo es otra cosa, y es por qué en los altos niveles de gobierno no se discute seriamente qué va a hacerse en el momento de que haya un cese de fuego negociado o impuesto desde afuera, porque ahí llega la hora de la política. Y si nosotros no tenemos iniciativas estratégicas que reflejen nuestros verdaderos intereses, vamos a quedar dependiendo de los que nos van a o maniobrar. Esta parte jamás que parecía ser un ente tan débil, etcétera, etcétera, junto con todo el mundo árabe detrás de ellos, junto con Irán, o lo que nos van a imponer nuestros amigos, empezando por Estados Unidos, la Unión Europea, India, China y todo el resto. Me quiero quedar con dos aspectos que has marcado. Uno, el fenómeno de la guerra. El fenómeno de la guerra en todos lados y en Israel, que se percibe siempre existencial, une por el espanto. No hay Claro. otra. Y por otro lado dijiste, si no tenemos una iniciativa política propia, nos será impuesta incluso por nuestros amigos. Y cuando has dicho esto, uno obviamente sigue la información y los amigos, comenzando por el mayor aliado que es justamente los Estados Unidos, están hablando con los países moderados árabes de la creación finalmente de un Estado palestino y la necesidad de que eso se concrete. Algo que parecería en Israel se escucha, pero que nadie quiere escuchar mucho. Y la pregunta que viene, Mario, también es a estas reacciones que dijiste tantas veces surgen, estomacales. Um, ¿cómo, ¿Cómo hace este Estado para que hay algunos que piensan estomacalmente, no necesitamos a nadie, el mundo no nos quiere y entonces como no nos quieren no escuchamos, no importa si es a esta administración norteamericana otra o a este aliado otro, porque en realidad como no nos quieren nos van a imponer algo que no nos gusta. Digo, ¿puede Israel aislarse y decir nosotros no escuchamos lo que ustedes nos quieren decir? Sí, primero debo decirte que las reacciones son emocionales, o sea, estomacales, gástricas, pero digo como del vientre de cada uno, de que uno reacciona inmediatamente sin pensar, o Uh-huh. sea, que se deja de lado el pensamiento y primero se reacciona. Lo cual yo creo que es dañino en general, yo creo que siempre vale la pena pensar. Claro que uno puede encontrarse en una situación de emergencia donde hay que reaccionar inmediatamente, pero si uno tiene estructuras de pensamiento bien afirmadas, aún en la situación de emergencia va a tender
a tratar de elaborar algo pensado. Ujú. O sea, mi finado padre, que en paz descanse, decía: Mario, la cabeza te la pusieron no solamente para peinarte, sino también para usarla, para pensar. Y creo Y que yo en los decía, momentos de emergencia, Mario, que es sí, obvio, es cuando sí, más se requiere, en sí, paralelo a la reacción, sí, ese pensamiento superador. Digo, ab- absolutamente, en este pero baile que está bailando hoy Israel, hay que decirlo, en realidad jamás y quienes lo han acompañado pensaron con mucho tiempo, todo lo que hicieron fue muy bien planificado, pensando cuál iba a ser la reacción de Israel en todos sus aspectos. Y no se equivocaron en esa reacción. absolutamente, Digo, absolutamente, tienes toda la razón. O sea, no puedo, yo si tuviera que definirlo, no cambiaría ni un acento de lo que has dicho, porque es exactamente así. Y por eso hay mucha gente aquí que se da cuenta ahora, tras 4 meses de combate, del ejército que era considerado el mejor ejército, más moderno, más potente de Medio Oriente, que está empantanado en la franja de Gaza. Ahora la gente empieza a darse cuenta aquí en Israel que jamás le tendió a Israel una trampa doble. uh-huh, La primera fue el 7 de octubre con la terrible masacre que desencadenó la respuesta aérea inmediata israelí al cabo de 2 semanas y media, la entrada terrestre, muy bien preparada, muy bien planeada, con todo lo que debía traer, pero entrada en una zona casi totalmente urbana, donde las trampas habían sido planeadas y construidas durante años y años y se basaban en la experiencia de las acciones militares previas de Israel en la franja de Gaza, donde jamás había aprendido en forma precisa cómo actúa, cómo maniobra el ejército de Israel, y esto ya nos sucedió la primera década del 2000 y nos sucedió lo mismo en Líbano, en la Segunda Guerra del Líbano, en el 2006. Nos enfrentamos a enemigos que sabían cómo actúa el ejército israelí y que estaban preparados para ello. Entonces, bueno, aquí viene el problema real, y el problema real es entender que la capacidad militar tiene límites y que una vez llegado al límite convendría usar otras energías para tratar de elaborar algo político que maximice la ventaja militar obtenida y no dejarla que se diluya en el tiempo o que peor aún se diluya en la terrible tristeza que lentamente va envolviendo a la sociedad israelí porque estamos perdiendo soldados cada día. Y cada soldado perdido no es solo un soldado perdido, también cada herido grave es una familia perdida, porque esto destruye la vida de las familias, al igual que lo que ha sucedido con los rehenes. No es solo la víctima, sino todo lo que contrae socialmente. para cerrar, la última que la formulé antes y no la Sí, respondiste de manera directa. sí. ¿Puede Israel solo? Es decir, no nos importa lo que diga la administración norteamericana, lo que digan nuestros aliados europeos, nosotros haremos lo que tenemos que hacer y vamos a ir hasta el final, y además de que nadie sabe muy bien cuál es ese final, si es que hay final cuando uno solo piensa en términos militares. Esto es lo que de alguna manera estoy tratando de que puedas definir en esta nota. Bueno, la respuesta es muy simple. No, no puede. Y la prueba de que no puede, sin entrar en mayores discusiones, es lo que sucedió al comienzo de esta guerra. O sea, nosotros tuvimos que recibir inmediatamente ayuda directa, financiera y material, municiones de Estados Unidos que estaban depositados en depósitos de emergencia en Israel como una avanzada de Estados Unidos en el Medio Oriente, que se permitió, Estados Unidos permitió y fueron usadas muy rápidamente, y luego empezaron a llegar más y más municiones, pertrechos, repuestos para todo lo que se te pueda ocurrir. O sea, Israel no puede. Israel es
una sociedad y una economía, y si quieres hasta un gobierno fuerte, con muchas limitaciones. Y el Medio Oriente es muy grande, muy profundo y muy fuerte. Y está claro, nosotros en todas nuestras guerras no llegamos nunca a ocupar una capital árabe. Y cuando ocupamos media capital árabe en Beirut, el resultado fue catastrófico para Israel. Fue un empantanamiento de 20 años en Líbano que nos costó lo que teníamos y lo que no teníamos. 18 años, no 20. Perdón. O sea, no, la respuesta es no. La respuesta es que hay que pensar estrategias políticas, cómo evolucionar y cómo resolver los problemas, no cómo complicarlos más aún. La ecuación suma cero conduce a la destrucción y nosotros somos un pueblo que una vez por otro pueblo fue casi eliminado. Algo tendríamos que aprender de todo esto. Bien, escuchamos a este antisemita, el doctor Mario Schneider, profesor emérito de la Universidad de Jerusalén. Lo digo, obviamente, sabiendo del compromiso que tiene con Israel, viviendo en Israel hace tantos años, enseñando a tratar de pensar. Y quiero agregar un dato que es obvio, pero que simplemente es anecdóticamente obvio. Si hoy la mayor potencia del mundo, los Estados Unidos de Norteamérica, desde el punto de vista militar, tiene el desafío que tiene con los hutíes, que nadie conocían antes de esta guerra, imagínese usted lo que significa resolver conflictos desde lo militar. Es verdad, hay bombas nucleares, pero claro, ya estamos hablando de que eso no resuelve nada para nadie, será el final de todos. Con lo cual, señores, es importante, además de la reacción emocional, empezar a usar la cabeza para, como decía el profesor Schneider, no ser simplemente aquellos que reaccionamos, sino tener también propuestas políticas que permitan que el día después, con el triunfo, entre comillas, militar, se pueda generar algo que llegue a cambiar esta realidad kafkiana por el momento de 75 años de Israel y su vecindad. Querido Mario, como siempre el agradecimiento y que sepas que este amigo cree que no sos tan antisemita como algunos dicen. Gracias, Miguel. Muchas gracias. Abrazo grande y Shabbat Shalom, mejores noticias. Ojalá, ojalá. El profesor Mario Schneider, profesor emérito de la Universidad de Jerusalén en Ciencias Políticas, en un tema, como de alguna manera hemos dicho, imprescindible, incluso cuando están sonando los cañones.